Bueno, entendía la primera parte que hablamos sobre cómo se crea pues la ley como tal y que la reforma tributaria es una ley que requiere, cualquier reforma requiere todo el tránsito por el Congreso, o sea, las dos vueltas acá en la Cámara, las dos vueltas en el Senado y la sanción presidencial, que es muy importante. Entonces ya de ahí ya llega la ejecución, o sea, a hacerla. Entonces hay que tener en cuenta algo, ninguna ley en Colombia es retroactiva, es decir, ninguna ley se puede tener vigencia hacia atrás, siempre es hacia adelante, o sea, a partir de hoy tal cosa. Ejemplo, si hoy dicen, sale una ley en la que dice, las personas de camisa azul tienen cárcel 5 años, y yo por ejemplo hoy estoy como de azul. ¿Qué pasaría? Como es a partir del momento de la firma, entonces yo puedo alegar de que antes de la ley yo me había puesto esta camisa, ¿cierto? Y ya mañana no me la pudiera poner, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay retroactividad. ¿Cuándo hay retroactividad? Única y exclusivamente puede haber retroactividad si beneficia a las personas. Ejemplo, en la parte pensional, ustedes han visto de que cuando cambian fecha, o sea, cuando dicen aumenta la edad de pensionado, por ejemplo, de los hombres, en este momento están 62, de 62 supongamos que los van a 65. En muchas ocasiones dicen, quienes al 31 de diciembre, por ejemplo, de 2021, tengan 500 semanas y 40 años. Mire que esos van a quedar con la legislación anterior, cubiertos por la legislación, porque está diciendo que esas personas están en una transición, ¿cierto? Y da el pie para que se haga de esa manera. Más o menos eso es lo que pasa, pero nunca una penalización, o sea, las leyes que son penalizaciones puede ser hacia atrás, siempre es hacia adelante. Entendida esa parte y entendida las cuatro, quería también comentarle de que hay unas leyes, hay unos proyectos de ley que básicamente se llaman proyectos de los que modifican uno o dos artículos de la Constitución. Uno o varios, pero normalmente es un artículo. Yo no sé si recuerdan cuando Uribe era presidente, hubo un acto legislativo el cual decía, ¿qué dijeron? La Constitución impedía la reelección presidencial, ¿cierto? Siempre, toda la vida la ha impedido. Pero hicieron un acto legislativo con el fin de modificar la Constitución en ese artículo donde decía que no se permitía la reelección y dijeron, no, la reelección se permite solo por una vez y solo en el periodo siguiente. Es decir, si Uribe hubiera perdido las elecciones cuando él dijo que se iba a reelegir, ya así no hubiera habido reelección, o sea, así no hubiera ganado y solo hubiera tenido un periodo, al siguiente ya no podía hacerlo, ¿cierto? Pues al siguiente después de haber perdido. Básicamente eso pasó en ese acto, pero para que ese acto legislativo modificara ese artículo de la Constitución, y ustedes deben tener buena memoria porque él dijo, vamos a modificar el articulito, que era el articulito, que era decir que ya había reelección presidencial. Entonces, ¿qué pasó? Ya no eran 4 vueltas, o sea, no eran 2 en la Cámara, 2 en el Senado, sino 4 en la Cámara, 4 en el Senado, porque la Constitución así lo indica. Cuando modifica un artículo de la Constitución, se requiere 8 vueltas, el doble, 4 en una Cámara, o sea, pues en la alta o en la baja, 4 en la contraria, siempre turnadas, o sea, recuerden, comisión, plenaria, por ejemplo, de Senado. Luego pasa comisión, plenaria de la Cámara. Y ahí volvía y se volvía comisión del Senado, plenaria, comisión y plenaria. Básicamente eso fue lo que surge y se me había olvidado contarles cuando hay 8 vueltas. Listo, pero lo común es que son 4. Ahora,
analicemos otra situación. ¿Qué es lo que pasa? Ya entendida esa parte, vamos a entender por qué surge las reformas tributarias. Las reformas tributarias surgen porque el gobierno, todos los gobiernos tienen que presentar un presupuesto. El presupuesto es donde indican cuántos son los valores o los ingresos que creen que van a obtener y por qué motivos y en qué se van a gastar esos ingresos. Entonces, ¿qué es la cuestión? Si usted analiza, empiezan, por ejemplo, el gobierno a decir, nuestros ingresos normalmente son por impuestos, por lo que las utilidades de las empresas estatales y las industriales y comerciales del Estado, que recuerde que ahí es cuando comparten con las personas naturales y jurídicas la inversión. Ejemplo, Ecopetrol. Ecopetrol es del Estado, pero la gente pudo y puede aún comprar acciones de Ecopetrol, entonces se convirtieron en una industria comercial del Estado y no solo estatal. En esos casos puntuales, surge una situación en la cual el gobierno indica, bueno, Ecopetrol va a ganar 5 millones de pesos, por impuestos van a entrar 15 millones, por las regalías de la parte estatal del petróleo, tanto, ¿cierto? Entonces empieza a juntar todos esos dineros y dice, bueno, el proyecto de recaudo de impuestos es 5 pesos, 20, 100, el valor que ellos digan. Y ese mismo valor es el que va a distribuir en los ministerios. Por eso es tan importante el ministerio, porque el ministerio es el que va a ejecutar la parte que le corresponde. Entonces, el Ministerio de Defensa le dan 20 pesos. Entonces, con esos 20 pesos, el ministro que dice, bueno, en esos 20 pesos me los va a gastar, pagándole al personal, a los generales y a toda esa gente, X plata. A las tropas, tanta plata. Voy a invertir porque es que necesitamos unos tanques nuevos, tanta plata. ¿Cierto? Entonces ese proyecto se lo presentan al presidente y le dice el ministro, dice, es que yo necesito X, Y, Z, todas estas cosas con este fin. Entonces listo. Va el ministro de Deporte y dice, vea, no, es que la idea mía es que seamos campeones de olímpicos, pero para eso tenemos que tener los deportistas suficientemente entrenados y capacitados. Y eso implica tener, por ejemplo, en el voleibol, entrenadores peruanos que son muy fuertes en voleibol. En waterpolo, pues que me cumple mucho a mí por la parte de mi hija. Pues se ha traído entrenadores españoles, han sido excelentes, entonces, pero valen plata, ¿cierto? Entonces suman todo eso, cada uno, como se dice vulgarmente, le chilla a quien al ministro, cada parte, cada liga le chilla al ministro y dice, venga, es que yo quiero esto, no, es que deberíamos de invertir aquí o allá. Y eso se lo presentan al ministro de Deporte. Y el ministro de Deporte va y le dice al presidente, venga, en total necesito 5 pesos, 6, 7. El ministro de Educación, entonces empieza a decir, no, venga, vamos a hacer algo, vamos a invertir en una universidad, por ejemplo, en La Guajira. Vamos a mejorar el salario de los profesores de primaria. Vamos a aumentar el número de profesores en el sector rural. Pero todo eso vale tanta plata. Pero ¿qué me le va a garantizar? Le dicen al presidente que, por ejemplo, hoy estamos de 100 a nivel mundial en educación. Mínimo vamos a subir 20 puestos, vamos a bajar de 80, ¿cierto? Y así cada área, o sea, cada ministerio que representa un área, le entregan, por decirlo así, un presupuesto que va a manejar basado en todo lo que les acabo de contar. Entonces usted va y mira, y ojalá hagan el ejercicio de mirar el presupuesto nacional de este año, van a ver que tiene múltiples cosas, o sea, un mundo de vainas, que esto, y ahí es donde dicen, no, es que el gasto mayor es el militar, es que a la educación le dieron un presupuesto del 3%, y a la parte militar el 15%, por decir algo. Entonces, claro, ¿qué quiere decir? Que el gobierno
enfoca todos sus esfuerzos hacia un área en específico, en la militar, o sea, en la que él crea que debe actuar, o en la parte social, etcétera. Entonces esa parte es importante. ¿Por qué primero la reforma que el presupuesto? Claro, por la lógica de que el rubro de impuesto, él ya lo tasó, él dijo, de todo esto que me va a gastar, esta parte le corresponde a los impuestos, 25 billones de pesos, ya lo acabó de decir el ministro Ocampo. Él dijo, necesitamos 25 billones de pesos más. Como sea, porque sin esos 25 no, ¿qué pasaría? Pasaría que si supongamos se recaudan 20 billones más, quedarían faltando 5 de los que ellos presupuestaron y esos 5 ya tienen patas, como se dice, o sea, esos 5 ya tienen patas, ya todo eso está dentro. Entonces, si no se recauda, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Endeudarse, porque ya este dinero estaba comprometido. Entonces, al endeudarse, ¿qué pasa? Va al BID, o sea, al Banco Interamericano, o va al... No, básicamente aquí es el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces el Banco Interamericano de Desarrollo, entonces Colombia le dice, es que necesito 5 billones de pesos porque con la reforma, etcétera. Entonces el BID le dice, hagamos una cosa, yo los presto. Y se los va a prestar a 30 años, 50 años, porque así son ellos. Pero usted tiene que comprometerse conmigo, que soy el BID, a que esos 5 billones los va a recuperar vía nueva reforma tributaria el año entrante. Entonces, si ustedes analizan, ha habido muchas ocasiones en las que el gobierno o incluso los contradictores del gobierno siempre dicen, es que el BID siempre obliga a Colombia a hacer cosas que no debe hacer. Por ejemplo, lo obliga a que haya una reforma que apriete a las personas, o que, por ejemplo, que la parte de pensiones, ¿por qué le conviene que las pensiones sean a más alta, o sea, que no sea 62, sino a 65? Porque esa plata va a durar más en manos de o el gobierno en caso de Colpensiones, o del particular, en este caso Sarmiento, o todos esos que tienen por venir protección y eso, más tiempo, y al haber más tiempo esa plata circula de nuevo. Entonces por eso el BID se entromete en situaciones como esta. Entendido el por qué, si el recaudo falla, se tiene que endeudar, y al endeudarse, como cualquier persona que se endeude, ¿qué pasa? Le toca sacar nuevo dinero, ¿para qué? Para pagar cuotas, intereses y todo lo demás. ¿Ves? Entonces, claro, siempre van a escuchar la deuda externa, claro, la deuda externa es una plata que debemos y que mínimamente los intereses lo pagamos, y si no los pagamos, pues entramos en una vaina que se llama el default, en el cual, ¿qué es? Que el país no tiene la capacidad de pagar, es decir, es mala paga. Y si es mala paga, ¿qué le pasa? Se cierran todas las benditas puertas y ya no va a tener ni quien lo ayude con recursos ni nada, ¿cierto? Entonces, esas partes no pueden pasar, no se puede llegar hasta allá. Y Colombia ha sido, o siempre han dicho que siempre ha sido un país que ha honrado sus deudas. Entendida toda esta segunda parte, es bueno que como tarea a ustedes mismos busquen el presupuesto nacional y miren la división tan bonita que tiene. Y van a buscar y van a ver qué peso tiene cada cosa y se van a sorprender. Se van a sorprender que la educación tiene menos presupuesto que la defensa, que la educación, que la salud tiene menos presupuesto que por ejemplo, que la parte del funcionamiento gubernamental. Van a ver que de cultura le dan centavos, etcétera. Y ahí es donde uno dice, jue madre, ¿qué es eso? Entonces, cuando vaya a analizar, entonces yo les hago esta pregunta. ¿Quién cree usted que aprueba el presupuesto nacional? O sea, el gobierno lo presenta, pero como el presupuesto nacional es una ley, la ley, ¿quién la hace? ¿Sí se acuerdan? Claro, el Senado y la Cámara, en esas 4 volteretas que le conté. Exacto. Vio la importancia de votar bien el Senado y la Cámara.
si el Senado y la Cámara deciden que en el presupuesto nacional la parte que le corresponde a ellos por salario, camionetas, avión, celular, etcétera, son 25.000 billones, esa parte es intocable y por eso ellos siempre se generan beneficios nuevos, porque la plata ya no se la tocan. ¿A quién se la tocan? Al pueblo, a la persona del pueblo. Entonces, ¿vía qué? Impuesto. Entonces dicen, vamos a subir el de renta. ¿Qué ha pasado todo esto? No. ¿Por qué? Porque se enoja ¿quién? Ardila, Sarmiento, el grupo empresarial, los Gilinski, ¿cierto? Entonces, porque son personas muy allegadas al gobierno. Entonces, no, subamos el IVA del 10 al 19. ¿Qué hacen? Al aumentar el IVA, ¿qué pasa? Aumenta el recaudo, aumenta el impuesto, pero genera un impacto contrario. ¿En qué? En el bolsillo del consumidor final, que en últimas es quien todos, porque el IVA no discrimina personas. Ricos, pobres, tengan mucha o poca plata, se tiene que pagar el IVA por los productos. Entonces ven la importancia de que si usted elige un buen senador y un buen representante de la Cámara, te van a representar bien y van a decir bien el presupuesto nacional, que es la base fundamental de esto, y que no nos obliguen a tener más impuestos, o como va a pasar con la reforma que también les voy a contar, que van a disminuir la parte que te puedes descontar. ¿Y qué genera eso? Mayor impuesto a pagar. Toda esta introducción es para que cuando en el tercer video ya vayamos a ver en qué va a modificar la reforma, van a entender el cómo se puede evitar los artículos malos. ¿Por qué fue tan importante la protesta social en la reforma caída del gobierno anterior? Por eso, porque se volvió insostenible la parte social y obligó al gobierno a que como ya leímos, o sea, recuerdan que leímos toda la reforma y dijimos, pero es que ¿cómo vas a grabar esto o esto? Eso es muy importante, leer y analizar para llegar a conclusiones como la pasada, en la cual afectamos al gobierno diciéndole no queremos una reforma es que tiene ese nombre, bueno, una reforma que afecte a la clase menos favorecida. El gobierno está diciendo, o bueno, los del Centro Democrático, no los gobiernos de la oposición, está diciendo que es que es con Carrasquilla sí hicieron pelotera y con Ocampo no, entonces que sean coherentes. Somos coherentes como pueblo. ¿Por qué? Porque en esa afectaba las pensiones de los menores valor, las pensiones de las personas cercanas a nosotros, seguían los mismos beneficios fiscales a las mismas personas pudientes y al revés le quitaban poder adquisitivo a la clase media y a la baja. Van a ver que en esta no, van a ver que en esta reforma ataca muy claramente a los mayores ingresos, ataca frontalmente esa parte. Y el gobierno entiende que la paz, que ellos llaman paz total, ¿qué va a hacer? Si la paz total, Dios quiera, se concreta, no es necesario tanto gasto militar. Y si no hay tanto gasto militar, se puede llevar a otros sectores. Entonces, básicamente es eso. Segundo video terminado. Ya tienen muchas bases. Ya vamos a adentrarnos en la reforma o en el proyecto de reforma. Y espero pues que les esté gustando estos primeros dos videos aquí que estamos haciendo.